1985, dos jóvenes amigos británicos, Joe Simpson y Simon Yates, viajaron hasta un lugar remoto del Perú. Ambiciosos alpinistas, su objetivo era conquistar el Ciula Grande, un famoso 6000 por su cara no escalada. Su historia ya forma parte de la leyenda del alpinismo. Escalábamos porque era divertido, y casi siempre lo fue. Era lo único que hacíamos. Éramos muy anárquicos y unos irresponsables. No nos importaba un bledo nada ni nadie. Lo único que queríamos era escalar el mundo. Fue divertidísimo. Y de vez en cuando las cosas podían salir muy mal, aunque no tanto. Era el único 6000 de la cordillera andina que no había sido escalado por una de sus caras. Era el gran desconocido. Y no hay nada más fascinante que adentrarse en lo desconocido. Simpson y Yates fueron los primeros en ascender y alcanzar la cumbre del Ciula Grande en los Andes peruanos, siguiendo la ruta prácticamente vertical de la cara oeste. Creo que incluso a nosotros nos sorprendió la velocidad a la que ascendimos el campo de hielo. Estar atado a un compañero implica una inmensa confianza en su habilidad y pericia. Pero en algunos momentos puedes llegar a sorprenderte pensando: por el amor de Dios, Simon, no te caigas aquí. La cuerda, más que salvarte la vida, puede matarte. Si tu compañero se cae y con él todo el equipo, eres hombre muerto. Tú caes con él. Habíamos oído hablar de estas condiciones extremas de la nieve en polvo de los Andes, pero no la habíamos visto nunca. No sé cómo explica la física que la nieve en polvo pueda permanecer sobre esas escarpadas pendientes. Es una de las escaladas más peligrosas, precarias y desconcertantes que he hecho nunca. Podíamos ver los 1500 metros de caída que nos esperaban. Pese a la dura e inaccesible ascensión, ambos escaladores llegaron a la cumbre de la montaña al atardecer. He encontrado la cumbre, Joe, le dije. Tras conquistar la cumbre y ya de entrada la noche, comenzaron el descenso por la cara norte. Como todo alpinista sabe, el 80% de los accidentes se producen precisamente en la bajada. El agotamiento, la euforia de la victoria y las pronunciadas pendientes llevarían a Yates y a Simpson a su peor pesadilla. A la mañana siguiente era evidente que habíamos descendido la peor parte de la cumbre, y yo estaba bastante seguro de que llegaríamos al campamento aquel mismo día. En aquellos momentos pensaba que la escalada era ya pan comido. Avanzado el descenso, toparon con un muro vertical de hielo que tendrían que destrepar. Joe encabezaba la cordada y durante la maniobra sucedió el desastre. Cuando clavas el piolet, escuchas el sonido que hace y lo miras. Yo estaba colgado de los dos piolets. Saqué el martillo. Lo que quería era clavarlo en la pared. Me impulsé, el pico entró y entonces sonó algo extraño. El dolor me volvía loco. Al principio no lo podía soportar. Y pensé, joder, no puedo haberme roto la pierna. Si me la he roto, estoy muerto. Joe se rompió la tibia y el peroné. Un rescate de alta montaña a 6000 metros y en montañas de estas características es algo casi impracticable. Muchos de los mejores alpinistas han muerto en estas circunstancias, tras tener que ser abandonados por sus compañeros.
en muchos casos, algunos de los mejores alpinistas del mundo. Un dolor tremendo me invadió el muslo y la rodilla me dolía mucho, muchísimo. El impacto empujó mi pierna contra la articulación de la rodilla y el hueso se clavó en mi fémur, partiendo la base de la tibia hasta atravesarla. La situación de Simon no era mucho mejor. La posibilidad de realizar un descenso en solitario por un terreno tan abrupto y complicado es tan remota que la esperanza de vida de ambos se redujo a la mínima expresión. La verdad, me sentí hundido. Pensé, estamos acabados. Tendremos mucha suerte si uno de los dos sale de esta. Recuerdo que pensé, si resbalara ahora por la montaña, podría largarme, dejarle aquí y bajar yo. Así no tendría que afrontar el problema de qué hacer con él y con la situación en que estábamos. Me dijo, ¿estás bien? Creo que se me ocurrió decirle, sí, muy bien. Pero pensé, qué estupidez. Le dije, no, me he roto una pierna. Se me ha quedado grabada en la mente la mirada que me echó. Una mirada de miedo y desesperación, de auténtico pavor. Demasiadas cosas en una sola mirada. A partir de este momento comenzaría una de las mayores hazañas de la historia del alpinismo. Simon, aun siendo conocedor de que la situación en la que se encontraban era insostenible, decidió arriesgar su vida para intentar realizar el rescate. La verdad es que no dijo nada. Era como si supiera lo que eso significaba. Él sabía. Y yo sabía que él iba a tener que abandonarme. Podría haber dicho que iba a buscar ayuda. Y yo le hubiera dicho sí. Yo sabía que no había ayuda. Creo que ninguno pensábamos que había alguna posibilidad razonable. Me calmé un poco y logré concentrarme y pensar en lo que iba a hacer. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a bajarle de aquella montaña? Los dos hablamos de lo que íbamos a tener que hacer. Pensamos que teníamos dos cuerdas de 50 metros, y si las uníamos atándolas, tendríamos una cuerda de 100 metros con un nudo en la mitad. En teoría, conmigo atado a un extremo y Simon al otro, podría bajarme 100 metros. Hacíamos agujeros en la nieve en polvo para que Simon se sentara, pero solo duraban el tiempo justo que tardaba en bajarme. Se deshacían a su alrededor. Me estaba bajando con una cuerda de 9 milímetros con sus manos heladas. Lo que hizo fue algo extraordinario. Jamás he sabido de un rescate en alta montaña hecho por un solo hombre. Le bajé la distancia de una cuerda, 50 metros. Después el nudo subía entre las dos cuerdas y el nudo no podía pasar a través del mosquetón. Yo me levantaba sobre mi pierna izquierda, la buena, para liberar la cuerda de mi peso. Eso le daba suficiente espacio para sacar la cuerda y volver a pasarla por el mosquetón de descenso con el nudo por el otro lado. Volver a atársela y me bajaba los otros 50 metros. Después, Joe se aseguraba todo lo que podía. Yo descendía hasta donde estaba él y volvíamos a repetir la operación. Simon intentaba bajarme deprisa, así que mi pie golpeaba en el suelo, doblándome la rodilla. El dolor era atroz. Recuerdo que estaba furioso con él, porque me estaba haciendo daño. Yo pensaba, lo más despacio, pero sabía que lo tenía que hacer deprisa. No había elección. Por desgracia, yo no podía hacer caso de sus gritos de dolor, porque teníamos que bajar.
Entonces todo empezó a mejorar bastante. Prácticamente estábamos abajo. Seguí el descenso creyendo que solo nos faltaba una cuerda más y que después estaríamos en el glaciar. Por desgracia, la suerte no les acompañaría mucho más tiempo. De pronto, el terreno caía totalmente vertical. La trayectoria de Joe le dirigía directamente al precipicio. El mal tiempo y la oscuridad de la noche dificultaba la visibilidad de Simon, y sin más remedio, Joe cayó al abismo quedando suspendido de la cuerda. El sistema de rappel quedó bloqueado a la altura del nudo en el mosquetón de Simon, y Joe atrapado en el vacío. Miré hacia abajo y vi fugazmente que había un gran vacío a mis pies. Me quedé horrorizado cuando vi dónde estaba. Podía ver una profunda sima en el fondo del precipicio, a unos 25 metros debajo de mí. Él no sabía si yo estaba a 3 metros del suelo o a medio metro. No podía saberlo. Pero creo que sabía con absoluta seguridad que iba a morir. Tal vez estuve 1 hora y media, a lo largo de la cual mi situación se hizo más desesperada. Yo luchaba por mantenerme firme. El agujero en la nieve sobre el que estaba sentado se desmoronaba debajo de mí poco a poco. Mi situación se iba haciendo cada vez más desesperada. Entonces, recordé que llevaba una navaja en mi mochila. Tomé la decisión rápidamente, la verdad. Me pareció que era lo que había que hacer, dadas las circunstancias. Porque era imposible. No podía mantener mi posición más tiempo. Tarde o temprano, iba a terminar cayéndome de la montaña. Saqué la mochila y abrí la cremallera del bolsillo superior con una mano para sacar la navaja. Joe Simpson cayó 25 metros hasta chocar con la fina capa de hielo que cubría la sima. Después, otros 25 metros hasta quedar colocado, por casualidad, sobre un pequeño puente de hielo que unía ambas paredes en el interior de la grieta. Cuando despertó del estado de inconsciencia tras el brutal golpe, Joe no podía creer el dramático final que la vida le había deparado. Sin compañero, sin cuerda por la que ascender y una pierna rota, no había salida. Pese a todo, Joe hizo uso de lo que todo animal llevamos dentro, el instinto de supervivencia, luchar o morir. Tras muchas horas de desesperanza y delirios, el escalador consiguió salir de la cima desde su parte más oscura, el fondo de la grieta, a unos 50 metros por debajo del puente de hielo en el que quedó. Después, arrastrándose deshidratado y en un avanzado estado de desnutrición y congelación, consiguió llegar varios días más tarde al campo base desde el que partió. Sus compañeros, que todavía se encontraban allí, no daban crédito a lo que veían sus ojos. En 1988 saldría a la luz la primera edición del libro Touching the Void, en el cual se narra la increíble historia de supervivencia en alta montaña de estos dos escaladores británicos, y el cual fue galardonado con varios premios. En 2003, esta obra maestra de la literatura fue llevada a la gran pantalla por Kevin MacDonald, recibiendo también un total de 5 premios.